Se conoce como Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde la óptica marxista. Personajes. En la Escuela de Frankfurt, como lo dijimos antes, recibió influencias de Marx, Freud y Hegel. Karl Marx, conocido también en español como Carlos Marx, fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico y del comunismo moderno y del marxismo. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XXI. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente sus investigaciones hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente al resto de su vida. Georg Friedrich Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Filósofo alemán nacido en Stuttgart-Württemberg, recibió su formación en Tübingen-Stift, donde trabó amistad con el futuro filósofo Friedrich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Se lo considera el último de los grandes metafísicos. Considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonómico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica. Los integrantes más resaltables de la Escuela de Frankfurt son Max Hockenberg. Terminó el bachillerato y decidió estudiar filosofía y psicología en Múnich, Friburg y Frankfurt, donde conoció a Teodoro Adorno. A partir de 1930 pasa a formar parte junto a Fromm y Marcuse del Instituto para la Investigación Social, siendo nombrado director del mismo año siguiente. En 1933, al cerrarse el instituto, se vio obligado a abandonar Alemania y terminó en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde Hockenberg instala el instituto. A comienzos de los 40 escribirá junto a Adorno Dialéctica de la Ilustración. En 1944 vuelve a Alemania y trabaja como profesor en filosofía social en la Universidad de Frankfurt, reabriendo un año después el instituto. Entre 1951 y 1953 fue rector de esta universidad. Jesús Marquillos, judío nacido en Alemania, que durante unos años trabajó dentro de la Escuela de Frankfurt. Los temas centrales de su pensamiento giran en torno a la crítica de las sociedades capitalistas occidentales. Entre sus obras más destacadas hay que citar Eros y Civilización y El hombre unidimensional. Teodor Adorno nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt. Durante su época de estudiante entabló amistad con Siegfried Kracauer. Ante la persecución de los judíos subversivos, Adorno emigró a Oxford en 1934, ejerciendo la docencia en Merton. En 1938, un año después, emigró a Nueva York, donde pasó a colaborar intensamente con el Instituto para la Investigación Social, instaurado temporalmente en la ciudad americana. Entre 1942 y 1944 se instala en California y trabaja junto a Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. En 1959, un año después de tomar la dirección de la IIS, pasa a ser profesor de la Universidad de Frankfurt. En los 60 seguirá desarrollando su teoría sociológica, enfrentándose con Karl Popper. Teorías de la Escuela de Frankfurt. El hombre unidimensional, la sociedad unidimensional. Marcuse nos presenta la sociedad industrializada como una sociedad cerrada, un universo donde no caben alternativas de vida, donde los intereses en oposición han sido anulados. La razón técnico-instrumental es causa y esencia de este control de las fuerzas sociales. El aparato tecnológico se muestra capaz de conseguir los logros del progreso y las nuevas formas de vida que promueve se convierten en formas de adoctrinamiento. En esta sociedad, el hombre ha perdido su sentido crítico, ya que la organización social parece satisfacer las necesidades. Teoría tradicional y teoría crítica. Interdisciplinariedad crítica al positivismo. Los frankfurtianos entienden por teoría tradicional aquella que considera que la ciencia es un saber objetivo y neutral, guiado por la búsqueda desinteresada de la verdad. Tal es la posición del positivismo. Sin embargo, según los de la escuela, la posición positivista es una ideología al servicio del poder establecido y legitima las distintas formas de dominación del ser humano.
La teoría crítica, por el contrario, considera que la razón ha de ser crítica frente a todo tipo de ideología manipuladora y alientante, que pretendiendo dominar la naturaleza ha terminado dominando al ser humano, tal y como se observa en el surgimiento de los totalitarismos. El objetivo de la teoría crítica es fundamentalmente emancipador. La razón debe liberar al ser humano, no esclavizarlo. Su meta es una sociedad más justa y para ello es necesario aunar teoría y praxis. La industria cultural o economía cultural es un concepto desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer para referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez desarrollados ciertos medios técnicos para producir bienes culturales en forma masiva. En una definición más amplia, es el sector de la economía que se desarrolla en torno a bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo.